Hola amigos, amigas, qué gusto saludar a cada uno de los que hoy se han conectado a la iglesia virtual de Church Latinoamérica. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es el pastor Efrén Ruiz. Ha sido un placer estar acá con cada uno de ustedes en esta hermosa iglesia. Y quiero ir directamente al mensaje de hoy. ¿Por qué no ahí donde estás en tu casa? Cierras tus ojos conmigo y juntos vamos a poner este mensaje en las manos de Dios. Padre, gracias porque hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para poder recibir de ti. Gracias a cada uno de los que hoy están conectados desde cualquier lugar donde estén, en cualquier país. Bendecimos sus vidas y declaramos que tu palabra penetra como una espada de dos filos a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así es que vamos a empezar. No sé si alguien está alegre en este día, puedas aquí comentar en nuestra transmisión de dónde nos estás viendo. Salúdanos, siempre a mí me encanta poder conectar, ya sea a distancia, a cada uno de los que están conectados. Así es que salúdanos, compártenos tu experiencia. ¿Y por qué no hacemos una dinámica muy sencilla? Mientras estamos compartiendo la palabra, vamos a interactuar. Si tú quieres por ahí comentarnos algún principio que te esté gustando, alguna frase también, algún versículo, lo puedes hacer con toda libertad y así juntos poder hoy recibir la palabra. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer del 9 en adelante. Es una historia increíble, es una de mis favoritas en la Biblia. Yo creo que la Biblia, si pudiéramos hacer películas de cada una de las historias, haríamos muchísimas películas. Y creo que esta historia es una gran película que podríamos hacer. Y es justamente cuando el apóstol Pablo le tocó naufragar justamente en las aguas, en el mar, en la tempestad. Y voy a leer solamente algunos versículos para que podamos tener la historia clara. Hechos capítulo 27, versículo 9, dice así: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así es que Pablo les advirtió, versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Versículo 11, pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Pablo está advirtiendo que por no haber hecho caso, el barco se va a destruir. Y vean lo que continúa esta historia, que es buenísima, en el versículo 21. Llevamos ya mucho tiempo sin comer. Recuerda que están en el naufragio, en la tempestad. Y dice la Biblia, llevan mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y le dijo: señores, deberían de haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. ¿A cobrar qué? Ánimo. Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Qué tremenda declaración de Pablo. Vamos a perder el barco, pero no nuestras vidas. Versículo 23, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Versículo 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaba a la tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar
la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento, escucha esto, versículo 30, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, pero realmente querían escaparse en los botes salvavidas. Pero Pablo, escucha esto, les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse tampoco ustedes. Wow. Así que los soldados cortaron el bote salvavidas y los dejaron caer al agua, los botes salvavidas, para que no pudiesen subir. Esta es una gran historia. Pablo está diciendo: nos vamos a estrellar, pero vamos a salir con vida. Qué difícil, ¿no? Imagínate que tú vayas en un barco en medio del alta mar y que de repente alguien se levante y diga: mira, el barco se va a estrellar, pero va a salir con vida. Es una gran historia, pero que empieza con una tormenta. ¿Y sabes qué he aprendido en este tiempo difícil de pandemia? Que las grandes historias a veces están en medio de las tormentas. Hemos pasado tormentas en esta pandemia, o seguramente tú estás pasando una tormenta hoy. Te quiero decir que Dios usa las tormentas para escribir grandes historias. Admiro bastante a los que empiezan un proyecto, pero admiro más a los que permanecen en ese proyecto. Déjame te lo digo una vez más. Es muy fácil a veces encontrar algo a lo cual vayas a hacer, algo a lo cual te vayas a dedicar. El enfoque a veces no es difícil tenerlo, sino mantenerlo. La permanencia no es a veces tan fácil como se dice. Y yo creo que esta pandemia que hemos vivido, que la podría poner esa analogía con esta historia, que esta pandemia igual a una tormenta. Celebro y admiro a los que han permanecido. Permanecer en una tormenta no es fácil. Iniciar el proyecto, como te decía, es muy sencillo a veces, pero permanecer cuando el proyecto se puso difícil, eso es admirable. Entrar a una iglesia tal vez no es difícil, permanecer en ella sí. Iniciar un matrimonio no es difícil, al contrario, es hermoso. La luna de miel, la boda, permanecer es admirable. Y así podría ponerte muchos ejemplos. Pablo, por ejemplo, hablando de esta historia que él tiene, Pablo ha iniciado ya 14 iglesias en ese momento. Pero hay algo más grande que yo admiro de Pablo. No solamente que inició las iglesias, sino que permaneció en cada una de ellas. Hoy quiero decirte algo en el día de hoy. Hay algo más grande que se desata sobre tu vida cuando tú permaneces. Te lo vuelvo a decir. Hay algo más grande que Dios desata en tu vida cuando tú permaneces. Y esto me lleva a este principio. Es más, si lo quieres comentar ahora mismo, puedes hacerlo. Fe para empezar necesitamos, sí, pero fe para permanecer. No solo necesitas fe para iniciar un proyecto, una empresa, tu familia. Necesitas fe para permanecer en ese proyecto. ¿Alguien puede comentar conmigo aquí? Fe para empezar y fe para permanecer. Pero a la gente no le gusta un consejo diferente al que tú ya pensaste. A veces quieres renunciar, te quieres ir y de repente viene alguien y te da un consejo diferente al que tú piensas. Ahí es cuando empieza el conflicto. ¿Y por qué te digo esto? Porque te quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando Dios te pide algo o te pide que permanezcas cuando algo se está rompiendo, ¿cómo te sientes? ¿Qué le está pidiendo Pablo a la gente?
que permanezcan en un lugar que se va a romper. Qué difícil es que Dios te diga: permanece cuando la iglesia se está destruyendo. Wow. Permanece cuando tu familia se está acabando. Permanece cuando tu negocio se está terminando. Normalmente cuando las cosas se ponen difíciles o algo se está rompiendo, abandonamos. Y la pandemia nos enseñó que muchos proyectos, negocios, iglesias, familias se empezaron a destruir. Pero ahí es donde Dios te dice: permanece. Pablo le está diciendo: nos vamos a destruir, se va a destruir todo este barco, no va a quedar nada, pero aquellos que permanezcan, ¿qué? Van a salir con vida. Por eso te hago esta pregunta, y yo sé que hay muchos de ustedes que van a poder responderla. No necesitas comentarlo, pero sí necesitas reconocerlo. ¿En qué área de tu vida hoy estás roto? ¿Qué área de tu vida se rompió? Tal vez tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu empresa, tu negocio, tu trabajo, tus sentimientos. Estás quebrado, estás roto. Puede que estés roto, pero si confías en la voz de Dios, llegarás a tu destino. Wow. Te lo vuelvo a decir. Puede que hoy estés roto, pero si confías en la voz de Dios, llegarás a tu destino. El barco se iba a romper, mas eso no significa que ellos no iban a llegar a su destino. El problema es que cuando crees que algo se rompe en tu vida, quieres abandonar, quieres dejar, como estos marineros que se iba a romper el barco y estaban haciendo su propio plan, su plan personal. Querían aventar salvavidas para poderse salvar por ellos mismos. Pero cuando Dios te da otra instrucción, no tienes que buscar tus salvavidas, porque Dios ya te mandó el salvavidas que te va a rescatar de tu vida. ¡Wow! Y aquellos que hoy están rotos en alguna área de su vida, hoy te vengo a decir que Dios ya tiene la respuesta para que salgas adelante. Pero no necesariamente es tu respuesta o es tu solución, sino la voz de Dios a tu vida. Me encanta porque dice la Biblia que Pablo dijo: a mí el ángel ya me dijo, a mí el ángel ya me habló. Y por eso esto me lleva al siguiente principio: la voz que escuches determinará cómo terminarás. Wow. Te lo vuelvo a decir: la voz que escuches va a determinar cómo terminarás. ¿A quién escuchas cuando estás roto, cuando estás quebrado, cuando están los momentos difíciles? Hay siempre dos voces que vas a tener. Una voz que es una que es la sabiduría, y otra que es el miedo. Tendrás la voz del ánimo y al mismo tiempo tendrás la del desánimo. Una voz te dirá: confía en lo terrenal, y otra voz te va a decir: confía en lo sobrenatural. Y a mí me encanta porque en esta historia las voces decían: nos vamos a morir, tenemos que buscar otra solución, tenemos que buscar el bote salvavidas, etcétera. Estaban buscando sus propias soluciones. Es más, desde que Pablo les dijo: no tenemos que zarpar, no tenemos que ir, ellos decidieron confiar en sus voces. Y me encanta porque dice la palabra del Señor que la gente confió más en el capitán del barco que en el capitán de su vida, que es Dios. Y la pregunta en este día es: ¿estás confiando más en el capitán terrenal? Llámese tu vida misma, llámese tu amigo, llámese esa persona que te está diciendo no lo hagas, no va a pasar nada, a esa persona que te infunde miedo. ¿O estás confiando en el capitán de tu vida, que se llama Dios? Y Pablo les dijo: el ángel ya me habló, el ángel ya me dijo que vamos a vivir. ¿Por qué? ¿Solamente porque tenían que vivir? No, porque tenían un propósito. Y hoy te digo, amigo, amiga, que
¿Te sientes roto por algo? ¿Desanimado? Tal vez has estado como náufrago en toda esta pandemia. Te sientes abandonado, te sientes sin esperanza, sin destino, que se va a quebrar todo, que se va a romper tu barco, que no vas a llegar, como se sentían ellos. Pero la clave es que había alguien llamado Pablo que les dijo: el ángel ya me habló y ya me dijo que vamos a salir con vida. Y hoy te digo que Dios tiene esta palabra para ti. No importa cómo estés, no importa cómo te sientas, no importa lo que hayas vivido, el Señor hoy ya te habló y te dice: vas a terminar bien. No solamente porque tienes que vivir porque sí, no, tienes que vivir porque tienes un propósito. ¿Cuál era el propósito de ellos? Llegar a Roma. Pablo les dijo: yo tengo una cita con el emperador. Así es que no importan las circunstancias, no importa lo que estemos viviendo, aunque sea caótico, aunque se vaya a destruir, yo tengo una cita. Y hoy te digo a ti, amigo, amiga, tú tienes una cita en tu destino y en tu propósito. Alguien puede aquí comentar y decir: tengo una cita, tengo que llegar a mi destino. Wow, tengo que llegar a mi propósito. No importa cómo estés viviendo, no importa lo que tus ojos vean, porque los ojos decían: nos vamos a estrellar, el barco se va a terminar. No importa lo que tus ojos vean, lo que importa es lo que Dios ya habló, y que tienes una cita en tu destino, en tu propósito, y vas a llegar en el nombre de Jesús. Tenemos una cita como iglesia. The Church Latinoamérica tiene una cita y tiene que llegar a su destino. Y sabes que me encanta esta historia que Pablo dijo: todos tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Tú que eres parte de esta iglesia, tienes que llegar a tu destino, tienes que llegar a tu propósito. No abandones, trabajemos en equipo. Y esto me lleva al último punto. Me encanta porque esta historia termina de una manera fabulosa. Todos sobreviven. Finalmente nadie se bajó del barco y todos salieron con vida. Porque cuando tú permaneces, verás los milagros más grandes. La permanencia te lleva a ver milagros sobrenaturales. Porque permanecieron en el barco, vieron el milagro de la vida. Y me lleva esto a otro pasaje en Hechos 1:4. Jesús, sus últimas palabras que le dijo a sus discípulos fueron las siguientes. Hechos 1:4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Wow. O sea, Jesús, imagínate, tú eres discípulo de Jesús. Te ha enseñado a conquistar, te ha enseñado a alimentar a miles, te ha enseñado a hacer milagros. Y de repente Jesús ya se va y dice: oigan, esperen, aquí se van a quedar, permanezcan en Jerusalén, porque viene una promesa. Wow. Las promesas que Dios tiene para tu vida se activan cuando tú permaneces. Los discípulos pudieron haber dicho: no, pero ya tenemos que hacer mucho, ya tenemos que ir a hacer milagros, ya tenemos que hacer lo que el maestro nos enseñó. Sí, pero antes de hacer tienes que permanecer. Y hay mucha gente que está haciendo, pero su corazón ya no está. Jesús les dijo: permanezcan. ¿Te imaginas a los 12 discípulos con tanto potencial? A un Pedro, a un Juan ahí sentado diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? El Señor dijo: permanezcan. Y el Señor hoy, tú que me estás viendo, te dice: permanece, porque hay promesas sobre tu vida, y esas promesas van a llegar si tú permaneces. No abandones la misión, no abandones tu propósito, no abandones la iglesia. Permanece, aunque tal vez no veas lo que tus ojos quieren ver. Los discípulos querían hacer algo, los discípulos querían accionar, los discípulos querían ir a hacer milagros, pero Jesús le dijo: permanezcan, escucha esto, hasta que venga la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Recibiréis poder de lo alto.
La permanencia está ligada directamente a recibir poder en tu vida. Pablo les dijo: permanezcan porque veremos el milagro de la vida. Jesús le dijo: permanezcan hasta. Esa palabra hasta es muy clara. Hasta está diciendo: no te vas por ninguna otra razón hasta que venga el poder de Dios. Y yo hoy te digo, amigos que nos están viendo, puedes decir conmigo: yo no me voy de la iglesia, yo no abandono mi propósito hasta que vea el poder de Dios sobre mi vida, en el nombre de Jesús. ¡Wow! La única manera de recibir el poder de Dios era permaneciendo. Si los discípulos se van de Jerusalén y abandonan ese lugar, no hubiesen recibido la promesa y el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Cuando tú permaneces en la iglesia y dices: yo no me voy hasta, alguien puede decir: yo no me voy hasta que reciba el poder. Y lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Así es que hoy quiero orar en este día. Tal vez alguien está roto en su corazón, alguien está quebrantado, alguien tiene un problema, alguien está diciendo: mis ojos ven que esto se va a destruir, el barco se va a destruir, no tengo esperanza. Para ti es este mensaje. Y estás diciendo: yo ya no quiero permanecer, yo me quiero ir de la iglesia, me quiero ir del grupo, quiero abandonar el negocio, quiero abandonar mi trabajo. Hoy el Señor te dice: permanece, permanece, confía en mí y verás mi poder. Así es que ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo ver que hay corazones hoy rotos. Tal vez tu matrimonio se ha destruido, tu familia se ha acabado, tu negocio, tu proyecto, y dices: Señor, pero yo confiaba en ti y hoy ya no veo nada, hoy se está rompiendo mi barco. El Señor te dice: escucha mi voz. No escuches tu voz que te va a engañar, no escuches la voz de tus amigos, escucha la voz del Señor que te dice: vas a permanecer y vas a tener vida y vas a salir con vida. Pero no solamente saldrás con vida, sino verás un milagro. Wow. Verás un milagro y recibiréis poder de lo alto solamente si permanecen. Y yo declaro que por permanecer, hoy toma la decisión. Hoy toma la decisión y ahí levanta tus manos y dile: Señor, yo decido permanecer. Yo decido permanecer a pesar de la tormenta, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas. Yo decido permanecer. Y si tú decides permanecer, hoy declaro que el poder del Espíritu Santo y los milagros vendrán sobre tu vida, porque has sido fiel, has sido obediente a pesar de la tormenta. En el nombre de Jesús, creo por milagros en tu vida, creo por sanidad en tu vida, creo por libertad en tu vida, y así será en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga en